Hola, ¿qué tal, amables radioescuchas de esta frecuencia? Aquí nos encontramos nuevamente cumpliendo esta cita semanal de su programa que lleva por título Pedagogizando la Vida. Un programa y un espacio que pretende invitar a la reflexión a los que de manera indirecta estamos involucrados en la educación de las nuevas generaciones. De forma tal que queremos invitar a hacer conciencia cómo podemos contribuir con nuestro actuar cotidiano, o por qué no también consciente, dirigido al proceso de la pedagogía de la vida. Aquí nos encontramos su amigo, compañero Tapén y nuestro amigo el doctor Miguel Erasmo. Hola doctor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Tapén, con un enorme gusto de estar aquí contigo, compartiendo con los radioescuchas este programa que nos parece que ya se ha vuelto un programa añorado por nosotros de Pedagogizando la Vida. Muy bien, sí ha sido un ejercicio permanente de cumplimiento de hacer esta extensión educativa de este programa del Círculo de Estudios de el MAEC. Bien, hoy traemos con ustedes un tema bastante actual que es el tema de los valores. Mucho se platica, mucho se dice al respecto, y hay quienes caracterizan que vamos a hacer una serie de actividades para llegar a los valores. Pero habría otra interpretación, que la mejor manera de construir los valores es viviendo en ellos. Estimado doctor, empecemos por definir cuando hablamos de valores. Es una pregunta básica, fundamental, no solo una pregunta interesante. Y vas a encontrar diversas posturas de los autores y los estudiosos con respecto a los valores, a cómo se definen los valores, a cómo se deben asumir los valores. Yo te diría, por ejemplo, que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la filosofía, las posturas respecto a los valores han sido fundamentalmente cinco. Cinco, te las voy a decir rapidita y si quiere, los que nos estén escuchando pueden ir tomando nota para hacer No, un ejercicio. doctor, sería, no lo digamos rápido, por favor, yo pido que lo digamos despacio y con un lenguaje muy propio para que lo entiendan el maestro, el padre de familia y, ¿por qué no, el propio estudiante? Adelante, doctor. Muy bien. A lo largo de la historia de la filosofía ha habido cinco posturas con respecto a los valores. La primera postura es el naturalismo. Los autores naturalistas consideraban a los valores como una relación natural del hombre con su medio y consideraban que era bueno todo aquello que beneficiara al hombre con ser natural. Entonces, para estos naturalistas, el agua era buena y un rayo que le caía encima a un ser humano y lo mataba, pues era malo. Entonces, ellos definían los valores a partir de la relación natural del hombre con la vida y con la satisfacción de sus necesidades. Esta es una primera postura histórica de los filósofos respecto a la definición de los valores. Hay una segunda lectura histórica que se le llama objetivismo. Objetivismo. El objetivismo consideraba a los valores como objetos ideales, permanentes, eternos, inmutables. Para que tengas una idea muy concreta, los objetivistas eran aquellos que consideraban, por ejemplo, como valores los mandamientos que estaban en la piedra esta de Moisés, ¿no? Que eran establecimientos universales y que debían ser buscados, aspirados y deseados por todos los hombres, independientemente del lugar donde nacieran y de la época histórica que les tocara vivir. Estos eran los objetivistas. Se les llamaba objetivistas precisamente porque asumían que había una objetividad atemporal de los valores. Además de esto están la postura subjetivista. La postura subjetivista de los valores defiende la idea de que la fuente de lo valioso está en la subjetividad humana. O sea, que cada quien determina lo que es valioso para sí y que eso debería ser el criterio para definir los valores, con lo cual tú te das cuenta que habría infinitos sistemas de valores, muchísimos sistemas de valores, cada quien establecería los valores según tus intereses, según sus aspiraciones, según sus gustos.
Y como ocurre realmente hoy en día, los valores de uno entrarían en conflicto con los valores de otros. Esto lo establecen los subjetivistas. Los sociologistas, por su parte, que era la cuarta corriente, te dije que había 5, establecen o defienden la idea de que los valores son el resultado de cierto consenso social. O sea, que no es tanto la subjetividad individual desconectada de la comunidad o de la colectividad, sino que los valores son una construcción que se establece a partir del consenso de grupos, de clases, de comunidades, etcétera. Y, por supuesto, ahí hay cierta parte de la verdad. De hecho, cada una de estas posturas tiene cierta parte de la verdad, porque las comunalidades oaxaqueñas establecen criterios axiológicos que se aplican solo a esa comunalidad. Y por último, aparecería la quinta corriente para definir los valores a lo largo de la historia de la filosofía, que sería la corriente institucionalista. El institucionalismo establece que la fuente de los valores son las instituciones, el poder instituir. Si tú analizas estas 5 posturas, en las 5 posturas, como yo acabo de decir, hay parte de la verdad. Porque los institucionalistas, por ejemplo, pueden poner como uno de sus elementos argumentativos en la existencia de las religiones, ¿no? Por ejemplo, la religión católica, que es una institución que establece criterios axiológicos, establece sus propios valores para sus feligreses. Lo mismo ocurre con los testigos de Jehová, establecen criterios valorativos y axiológicos para sus seguidores, los cristianos, etc. De modo que ahí tenemos un ejemplo de instituciones que se encargan de establecer criterios axiológicos para sus miembros y sus miembros asumen, respetan, siguen y aspiran a cumplir con estos criterios axiológicos. Entonces, estas 5 posturas son 5 posturas que han existido a lo largo de la historia de la filosofía. Sin embargo, hoy en día hay posiciones un poco más adelantadas, un poco más avanzadas. Por ejemplo, las posturas del doctor cubano José Ramón Favero Corso, con el que tuvimos la dicha y el gusto de estar ayer en un evento, y José Ramón Favero Corso nos propone una teoría pluridimensional de los valores. O sea, una teoría donde se integran todas estas concepciones, ¿sí? Donde se da respuesta a los valores a partir de asumir que los valores son plurideterminados, que no son algo que está dado y para siempre, como pensaban los naturalistas, como pensaban los objetivistas, que no son algo que depende solo de los sujetos, como pensaban los subjetivistas, y que no son algo que dependen solo de las instituciones, como pensaban los institucionalistas. Y entonces José Ramón Favero Corso explica los valores a partir de 3 dimensiones que serían las que él asume, que sería la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva y la dimensión institucional. Entonces, los padres tienen que saber que los valores son una construcción humana, forman parte de la cultura, no son naturales, sino son culturales, son creados por el hombre, que le permiten al hombre valorar, establecer prioridades, definir qué es lo que en última instancia es importante para él, qué es lo que él desea, qué es lo que él aspira. Y que esos valores no son inventados por él, sino que están ya, digamos, morando, habitando la comunidad humana a partir de que existen valores objetivos, o sea, valores que son establecidos por la humanidad como deseables. Fíjate, dije como por la humanidad, no dije por ti, por mí o por un grupo. ¿Qué son los valores objetivos para Favelo? Quizás este es el más difícil de entender de las tres dimensiones que Favelo desarrolla. Porque se suele confundir objetivo con objeto, ¿no? Cuando Favelo se refiere a objetivo, no lo hace en la dirección de objeto, sino lo hace en la dirección de objetividad. O sea, hay valores que tienden a ser más objetivos en la medida que abarcan
a toda la humanidad. Te voy a poner 3 ejemplos y tú me dices cómo vamos con el tiempo. En el sentido de la existencia de valores objetivos, hay valores positivos y valores negativos. Por ejemplo, el arte es un valor positivo para la humanidad. La humanidad valora el arte como una creación que estimula la libertad y la dignidad humana, ¿verdad? La música, la danza son valores positivos para la humanidad. El amor es un valor positivo para la humanidad, aunque haya personas que no les guste el amor y que se la pasen odiando, los odiadores, ¿no? Pero el amor es un valor positivo. Por eso Fabelo dice que al nivel de valores objetivos hay que diferenciar lo positivo de lo negativo. Y por ejemplo, la bomba nuclear es un valor negativo para la humanidad. Puede que alguien piense que le interesa tener bombas nucleares para defender sus intereses o su país, pero para la humanidad, como humanidad, la bomba nuclear es un valor negativo. También el alcoholismo es un valor negativo. Todas las formas de adicción son valores negativos. Es importante saber entonces que hay un primer referente de los valores que son los valores objetivos, para lo cual entonces asumimos a toda la humanidad como la que va a ser el referente para decir si son positivos o negativos. Bueno, aquí te la dejo. Muy bien, pues ahí está. Amables Radio Escuchas. Estamos hablando de los valores con la aportación muy interesante del doctor Miguel Erasmo Saldívar. Nos hace toda una historia de las posturas que ha habido con respecto a los valores, pero yo pondría sobre la mesa y pediría al doctor que más adelante nos desarrolle, dijo, lo que es útil para la humanidad. ¿Cómo interpretar esto? Por suerte hay una ciencia que se encarga de investigar, una rama de la filosofía que se encarga de investigar esto, lo menciono, es la axiología, y desde esa perspectiva yo quisiera que al regresar, vamos a una identificación de la radio, eh, el doctor nos explicara y nos ampliara un poco más cómo definir lo que es necesario para la humanidad. No se vayan, regresamos en un instante. Aquel jacal de palitos, mudo refugio de mis penas. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes, amables Radio Escuchas, y continuamos con un interesante tema que es hablar de los valores humanos, tema en torno al cual se hacen poesías, se hacen canciones, se habla de necesidades, puede ser que algunos hablen de caprichos, hay quienes vivan sin valores. Pero hoy justamente estamos hablando con el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, un especialista en pedagogía, que nos está orientando con respecto a este tema. Y habíamos dejado sobre la mesa cómo descubrir la necesidad para la humanidad de los valores. Adelante, doctor. Sí, yo ahorita utilicé la palabra útil, que no es correcta, porque el utilitarismo es una de las corrientes filosóficas que se desarrolló a lo largo de la historia. Yo diría que los valores positivos son aquellos valores que son deseables por la humanidad como totalidad, y tú me preguntas cómo saber lo que es deseable. Yo te diría, por ejemplo, 2 criterios fundamentales para la deseabilidad sería todo aquello que alimente la libertad y todo aquello que alimente la dignidad, y además todo aquello que alimente la espiritualidad humana. Fíjate, dije espiritualidad, dignidad y libertad. Y evidentemente la música enriquece la espiritualidad humana. La bondad, el amor, alimentan la dignidad humana, también la espiritualidad. El estudio alimenta la libertad, ¿no? El odio va contra todo eso, por tanto el odio sería un valor negativo. El egoísmo limita, agrede la libertad humana, sería un valor negativo. La ambición desmesurada que crece a costa del sufrimiento de otros, ¿no? Como ocurre muchas veces por ahí, que hay gente exageradamente rica y toda esa acumulación de riqueza en pocas manos tiene una contraparte que es la distribución de la miseria en muchísimos seres humanos. Eso tiene que ser considerado un valor negativo. Ahora fíjate qué interesante es esto. La guerra sería un valor positivo o un valor negativo. Bueno, habría que ver. ¿Por qué habría que ver? Porque yo dije todo aquello que alimente la libertad, la dignidad y la espiritualidad.
Entonces la guerra de México contra España fue un valor positivo, porque alimentó la libertad de un pueblo y también la libertad de los opresores, si seguimos a Freire. No solo los liberamos a nosotros de ser oprimidos, liberamos a España de seguir oprimiéndonos, que es algo que atentaba contra su propia dignidad como opresor. Entonces, la guerra de Estados Unidos contra Irak es un valor negativo, porque fue una guerra para ir a robarse los recursos naturales de ese país, una guerra de invasión que limitó el derecho de la dignidad, la libertad y la espiritualidad de un pueblo. Fíjate qué interesante, cuando tomamos estos criterios a nivel de la humanidad toda, es posible acercarse a criterios que nos permitan saber si un valor es positivo o si un valor tiene un carácter negativo. Las otras dos dimensiones de los valores que atiende Fabelo serían los valores institucionalizados, que son los valores que expresan las instituciones. Las instituciones en sí defienden ciertos valores, representan ciertos valores. Yo ahorita puse el ejemplo de la iglesia, de las religiones, y creo que quedó claro con el ejemplo que las religiones defienden y representan ciertos valores. Yo pudiera poner ejemplo de los partidos políticos, pues en la historia de México, en los últimos 30 años, los partidos denominados el PRI y el PAN representaron ciertos valores que hicieron que perdieran las últimas elecciones, a partir de que representaban valores que no eran deseables, ¿no?, por la mayoría de los mexicanos honestos. Los equipos de fútbol representan valores. Las escuelas representan valores. Las instituciones médicas defienden y representan valores. Entonces, las instituciones también representan valores. Y la última dimensión que nos propone Fabelo son los valores subjetivados. Ahora sí, los valores subjetivados son los valores que cada quien asuma. Cada quien, según su vida, su familia, su experiencia, según su propia educación, va asumiendo ciertos valores. Y tenemos familias donde hay algunas personas que le asumen como un valor positivo ingerir bebidas alcohólicas. Y desgraciadamente terminan siendo alcohólicos, ¿no? Y hay personas que asumen como un valor positivo ser egoístas o hablar mal del prójimo, como dice la Biblia, ¿no? Y esos son valores negativos, pero cada quien asume sus propios valores. Y hay quien asume el valor de ser solidario con los demás, de ser atento con los demás, de ser amoroso con los demás, ¿no? Hay maestros que asumen el valor de ser empáticos, solidarios, respetuosos, asertivos con sus estudiantes, y desgraciadamente hay maestros que asumen ser frívolos, fríos, distantes, chocantes, excesivamente exigentes. Esos son valores que cada quien asume, ¿no? No estamos obligados, ¿no?, ni por las circunstancias, ni por las instituciones, ni por nada. Cada ser humano decide, y decide, como dice Jean-Paul Sartre, bueno, cuando es pequeño el ser humano no puede decidir, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tenemos que considerar los educadores y los padres. Los niños son arrastrados hacia ciertos valores. Los niños no escogen los valores, son llevados de la mano por sus padres. Desgraciadamente en una etapa donde ellos no pueden valorar, ni pueden escoger, ni pueden decidir. Por tanto, pueden anotar ustedes ahí, papá y mamá. El egoísmo se educa. La ambición también se educa. La empatía se educa. La solidaridad se educa. El amor y el respeto a la naturaleza y a los animales se educa. Y el niño es educado. Pero bueno, después el niño crece y no podemos justificarnos toda la vida con la educación que nos dieron. Lo estoy diciendo para los adultos que nos están escuchando. Hay que pensar como Jean-Paul Sartre cuando él decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. O sea, el hombre es lo que decide hacer con la educación que le dieron. El hombre no está condenado a vivir como lo educaron en la infancia. El hombre no está condenado a ser egoísta si sus padres eran egoístas. El hombre no está condenado a ser alcohólico si sus padres eran alcohólicos. ¿No? Por eso Sartre dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Porque hay un momento de la vida en que el hombre decide. Y es interesante porque Sartre, en un ensayo que se llama El existencialismo en humanismo, nos dice, el hombre está condenado a la libertad. Fíjense cómo dice Sartre, el hombre está condenado a la libertad. Eso significa que el hombre decide.
en todas las circunstancias de su vida, el hombre maduro, adulto, decide. Tiene siempre el derecho y la obligación, además de decidir. Lo que pasa es que a veces hay personas que prefieren no decidir y decir, pues lo hice así porque me mandaron, lo hice así porque me lo indicaron. Como estos soldados de Ayotzinapa, ¿no? Que pudieran decir, pues nosotros hicimos lo que hicimos porque los jefes nos mandaron. No, ustedes hicieron lo que hicieron porque ustedes lo decidieron. Porque cuando usted ve que eso que le están mandando a hacer entra en conflicto con sus valores morales, usted puede decirle al jefe, discúlpeme, yo eso no lo voy a hacer. Yo no voy a asesinar. Yo no voy a dañar a ninguna persona. Porque eso es una decisión personal. Todo pasa por una decisión personal cuando somos adultos. Toda orden, todo mandato, toda indicación. Cuando eres niño, no. Por eso a los niños, los adultos respondemos por ellos. Yo tengo un niño de 7 años que si hace algo muy malo, yo tengo que responder por él. Porque él no es responsable todavía, no tiene la madurez para hacerse responsable de sus decisiones. Pero A los ver, adultos sí. doctor, voy a pedirte aquí que hagamos una pausa con el ánimo de poder clarificar esto. Decías tú que los valores serían una deseabilidad, pero más adelante planteas como que lo que el hombre está condenado, por ejemplo, a la libertad, citando a un autor. Entonces, si el hombre tiene la posibilidad de desear vivir en los valores, pero también se habla de que tiene un destino que es la libertad, ¿cómo se entendería esto para que no chocara? No, realmente no choca. La libertad es una condición sine qua non del ser humano, del ser adulto. Del ser adulto. Tú puedes estar encerrado en una celda, fíjate, como Nelson Mandela. La libertad física la tenía, Cancelada. se la arrebataron. Pero en la celda él se dedicó a estudiar, a prepararse, a estudiar la lengua de sus opresores. Y salió de la cárcel, estuvo 25, 24 años en la cárcel. Y se preparó incluso para perdonar a sus opresores. Y llegó a ser presidente de Sudáfrica. Y cuenta una anécdota, que estaba comiendo en un restaurante con sus guardaespaldas, ya siendo presidente. Y había una persona sentada en una mesa cerca y sus guardaespaldas se dan cuenta que la persona estaba muy nervioso, sudando, nervioso. Y cuando la persona se va, le preguntan a Madiba, Mandela, oiga Madiba, esa persona estaba muy nerviosa, sudando. Y Madiba dice, ese era mi carcelero. Su misión era entrar a la cárcel y torturarme, golpearme, ofenderme. Quizás estaba nervioso porque él pensó que yo iba a actuar de la misma manera, que yo iba a actuar del mismo modo que él. Fíjate, Mandela decide el perdón. Mandela decide el perdón. Entonces el hombre puede decidir. Si a ti te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, a ver, el honor o el dinero, y tú entregas el dinero, tú decidiste. No puedes decir, yo lo hice porque me iban a matar. Tú decidiste hacer eso que te dijeron. Porque podías haber decidido morir como Zapata, ¿no? Morir como Villa. Frente a la muerte siempre también hay una decisión. Y tenemos hombres que decidieron frente a la muerte. Decidieron asumirla como Jesús, el camarada Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso es que se dice que el hombre está condenado a la libertad. La idea es que el hombre decide. Por eso es que hablamos de libertad. Lo otro es que asume subjetivamente los valores que quiere seguir, que quiere asumir. Porque fíjate, estás condenado a la libertad y puedes decidir ser un esclavo. Ahí te lo dejo. Bien, y al final de cuentas, aquí sería lo importante la mediación de la educación, porque poder tomar alguna decisión en un momento determinado ante una circunstancia muy específica, pues está mediada, por ejemplo, por la voluntad que se tenga, ¿no? Y ese es un tema que ya se ha platicado, que también la educación de la voluntad es una parte que se encarga la educación de hacer. Vamos a una identificación de la radio y cuando regresemos continuamos con este interesante tema de los valores. No se vayan. En mi mente, el evocar me pone triste, como jugaba aquel trapiche
viejo Pablo me dio. Ya estamos acá, les recordamos que la música que estamos escuchando de fondo es la música del grupo Chanandé, grupo de música regional de allá de la región mixteca, que ha tenido a bien compartir con este espacio su música. Nos lo ha compartido de manera muy desinteresada, queremos hacerlo valer porque es una música regional de la mixteca y que también se comparten solidariamente, como es el espíritu de este programa. Continuamos, estamos hablando de los valores y pondríamos sobre la mesa la pregunta: si el hombre en determinado momento desea, si el hombre puede tomar la decisión de actuar en base a valores, ¿cómo es que llega a él? ¿Es posible educar los valores? Sí, los valores forman parte de la cultura, son creación humana. Tú sabes que la cultura, la creación humana es tangible o intangible. Una mesa es un objeto tangible, una silla, un auto, un avión. Los valores son objetos intangibles, así como la música, como la danza. Entonces, los valores son creaciones de la cultura. Los valores se educan, los valores se aprenden. ¿Y cómo se educan y se aprenden los valores? A través de la educación. En primer lugar, a través de la educación familiar. Eso es fundamental. Los valores que están en la base de la constitución de la persona humana generalmente se forman en el núcleo familiar. Por eso es importante que mamá y papá se den cuenta que ellos son educadores. A veces usamos el término educador solo para referirnos a maestros, a los que están allí en el jardín infantil, en la escuela primaria, secundaria. No, todos somos educadores. Usted, mamá, y usted, papá, son educadores. Y ustedes inculcan, educan, establecen criterios para que sus hijos escojan, decidan. Voy a referirme a algo que creo que es importante. Los animales que tenemos en la casa, el perro, el gato, actúan fundamentalmente por instintos. Por instintos. Y estos animales tienen dos instintos que son básicos: el instinto de conservación de la vida y el instinto de conservación de la especie. Si hay un fuego, su perro y su gato saldrán corriendo. Si hay una inundación, su perro, su gato, su cuche tratarán de salvarse. Sin embargo, se han visto casos, y se conoce de casos, que ha habido una inundación muy grande y la gata regresa al peligro a salvar a sus gatitos. Ahí vemos cómo el principio de protección de la especie, genocentrismo, dijimos ayer que se le llamaba, porque es en torno al genoma de la especie, entra en conflicto con el instinto de conservación. Si solo las especies tuvieran el instinto de conservación, podrían desaparecer. Pero además del instinto del ego, el egocentrismo, el protegerme yo, hay un instinto de proteger a mi descendencia. Eso en los animales es instintivo. Actúan así por instinto, no tienen conciencia de eso. Bien, en el ser humano, los valores sustituyen a los instintos. El ser humano es un hombre que actúa por valores, no por instintos. Entonces puede ser que tú tengas mucha hambre, y tengas un pedazo de pan, y tengas deseo de devorarte el pan, pero ves un niño con hambre y partes tu pedazo de pan y le das una mitad al niño. Ahí tú estás actuando por valores, no por instinto, porque tu instinto te diría: cómete el pan, tapén. Pero hay un niño con hambre, hay otra familia con necesidades, y tú decides compartir lo poco que tienes. Esa es una decisión axiológica. Axiológica. Tú tienes una panadería, tienes muchos panes, y sabes que hay una familia que está pasando dificultades, y decides tocar su puerta y compartirle algunos panes. Eso es una decisión axiológica, porque tu instinto mercantil de empresario te va a decir: no regales ningún pan, véndelo, para que le saques bastante plata, entre más panes venda, más dinero vas a tener. Pero tu humanidad te dice: hay una familia que está pasando grandes dificultades, le voy a compartir, le voy a regalar, le voy a ceder un poco de mi pan para que hoy, al menos hoy, duerman con el estómago lleno. Eso es una decisión axiológica. Cuando un chofer va por la carretera y golpea a una persona, tiene dos opciones: se da la fuga porque quiere deslindarse de su responsabilidad. Ahí hay una decisión axiológica. O su humanidad le dice: detente y llévalo al hospital porque lo puedo salvar.
porque ya cometí un error, no tengo por qué cometer dos. Puedo salvar a esta persona y lo llevas al hospital. Eso es una decisión de tipo axiológica. O sea, las disyuntivas axiológicas, los conflictos éticos, constantemente están rodeándonos. Un maestro tiene un alumno que no llegó a la puntuación del examen, va a reprobar. Pero el maestro se da cuenta que el niño es un niño que tiene severas dificultades familiares, económicas, vive en una familia disfuncional, que lo agreden, que lo golpean. Se da cuenta que él no tiene condiciones, las condiciones que tienen los otros que sacaron 10 y 9, y decide que no lo va a reprobar. Decide trabajar con él, decide ayudarlo, darle un espacio para apoyarlo. Eso es una decisión axiológica, porque ese maestro tiene que donar tiempo, energía y espacio para atender a ese niño. Eso es una decisión de tipo axiológico. Entonces, los valores nos permiten actuar en todas las situaciones de la vida. Siempre estamos decidiendo axiológicamente. Pero el niño aprende a tomar esas decisiones desde pequeño. Desde pequeño también cuando tú le dices, cuando te levantes, haces tu cama. Porque es tu cama y es tu responsabilidad. Los juguetes los levantas porque son tus juguetes y es tu responsabilidad. Tienes que hacer la tarea porque la tarea es tu responsabilidad. Tienes que cuidar a los animales porque son tu responsabilidad. Tú estás enseñando a los niños desde pequeños ya a decidir, organizar, planificar y concebir su vida basado en valores positivos. O puedes enseñar a tu hijo a concebir su vida basado en valores negativos, en el egoísmo, construir un patrimonio a costa de lo que sea, buscar la ganancia en toda transacción humana que desarrollen, realicen, y lo puedes estar enseñando a conducirse de un modo que pudiéramos decir que es un modo que lo deshumaniza, o sea, lo cosifica, lo vuelve una cosa, lo vuelve un objeto. Bueno, no sé si por ahí tienes alguna valoración, alguna pregunta que hacer. No, pues solamente una confirmación, ¿no? De que este proceso a veces es muy natural, pero se están generando procesos pedagógicos, se está educando en los valores negativos o en esos valores positivos. Y cuánta razón tienes cuando has afirmado que nacemos Homo sapiens, nacemos con todo un sistema instintivo para conservar la vida, pero nos falta formarnos como humanos. Y ahí es a donde tiene su razón de ser el proceso de la educación. La Por educación es eso es un proceso de importante que, culturización. ahora dijiste, es muy natural. No usemos la palabra natural. Lo puse La entre palabra comillas. natural es el opuesto a la palabra cultural. O Ujú. sea, los valores no se vuelven naturales, son culturales y siguen siendo culturales. Lo que Y pasa es que a nosotros veces los somos en valores consecuencia seres culturales. y Más. naturales, ambas cosas, Ok, sí. ambas cosas. Pero los valores son culturales, no son naturales. Lo que pasa es que a veces los valores se cosifican, se vuelven cosas, se racionalizan, se instrumentalizan y los consumimos sin tener la conciencia de lo que estamos haciendo. A veces se normalizan tanto que nos van penetrando y no nos damos cuenta que realmente lo que estamos decidiendo, lo que estamos aprendiendo o lo que estamos defendiendo no es la libertad, la dignidad y la espiritualidad de los seres humanos. A veces nos paramos en una asamblea a ofender a otros, a limitar el derecho de otros, a gritarle a otros, porque queremos que salga nuestro candidato, porque queremos satisfacer nuestros mezquinos instintos personales. Y no nos damos cuenta que no estamos decidiendo a partir de valores éticos positivos, sino que estamos moviéndonos a partir de intereses oscuros, mezquinos, de grupos, de individuos, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho cuando el excelentísimo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, constantemente dice, no mentir, no robar y no traicionar. Está estableciendo criterios axiológicos para organizar el Estado en torno a ello. Está, digamos, humanizando al gobierno. Está volviendo al gobierno un proceso humano, espiritual y axiológico. Cuando él no miente, cuando él no roba, cuando él no traiciona,
nos está invitando por su propia actuación a los demás a comportarnos de esa manera. Cuando tienes un presidente que miente, que roba y que traiciona, está invitando a los demás a comportarnos de esa manera. Porque Sartre decía, cada hombre es un legislador. Cuando tú actúas, estás autorizando a los demás a actuar de la misma manera. Ahí la dejo. Perfecto, qué interesante esta reflexión. Bueno, cuando quise ocupar como naturales, porque a veces como que es un fenómeno en el que no se reflexiona, pero justamente este programa trata de invitarnos de que estas actividades cotidianas también tienen una carga educadora, culturizadora, y podemos legitimar esos antivalores o los valores. Lo más deseable es que lo hagamos consciente y que pudiéramos estar generando la deseabilidad hacia los valores positivos que nos lleven a la humanidad, que nos humanicen día con día. Vamos a una identificación de la radio. En mi mente, el evocarme pone triste. Nos encontramos con el doctor Miguel Erasmo Saldívar, pedagogo, que ha tenido pues la gentileza y la actitud humana de estarse donando día con día con todo su sapienza, con todas las potencialidades que tiene. Vamos ya a la recta final de este programa, doctor. Vamos cerrando con algunas conclusiones. Entonces vemos que los valores son deseables porque nos humanizan. ¿Qué más podríamos agregar, doctor? Mira, tenemos que estar muy alertas, todos los adultos, porque a veces nosotros nos justificamos. Como decía Sartre, actuamos de mala fe. Y tenemos la tendencia a justificar nuestras actitudes a partir del contexto. Y entonces dice la señora, pues yo le grité porque ella me gritó y yo no me dejo. Ahí hay una actuación, según Sartre, de mala fe. Usted gritó porque usted es una persona que decidió gritar. Usted gritó porque usted es una persona que decidió en ese momento resolver el problema con agresión. La agredieron y usted respondió con agresión. No es correcto que usted diga agredí porque me agredieron. Lo correcto es decir agredí porque decidí agredir. Pues sí, me habían agredido, pero yo decido responder con agresión, porque tú puedes haber respondido asertivamente y decir así no se resuelven los problemas, vamos a hablar, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, el joven puede decir, pues no hice la tarea porque no entendí. Ahí se está justificando, está actuando de mala fe, está librándose de su responsabilidad. Porque si él no entendió, pudo haber preguntado, pudo haber indagado, pudo haber realizado una actividad de búsqueda, haber buscado otras orientaciones. Pero usted no hizo la tarea porque usted no quiso. Hay quien dice, yo no pude hacer la actividad porque realmente no tuve tiempo, o me dormí, o estaba cansado, o me emborraché. No, esas son justificaciones. Porque tú puedes decidir hacerlo en horarios más complicados, pero hacerlo. Entonces, no podemos, no es correcto permitir que los jóvenes y los niños actúen de mala fe. Y hay que estar alerta porque los niños pequeños tienden, yo diría que de forma incluso hasta natural, a zafarse de la responsabilidad. Y mi niño me dice, se rompió el carrito. Le digo, no, lo descompusiste. No se puede romper solo. Tú lo descompusiste. Sí, fue sin querer, está bien, pero dime lo que ocurrió. Tú lo descompusiste, ¿no? Bueno, ya no tienes carrito, ¿no? Vamos a tratar de arreglarlo, pero tú lo descompusiste, ¿no? El plato se cayó. No se cayó. No tuviste cuidado y lo tiraste. ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia a sacarnos de la responsabilidad. Y después los adultos incluso ya lo hacen, como diría Tapén, como tú mismo dirías, de forma normal. O sea, se vuelve normal y ya ni siquiera nos damos cuenta. Ya ni siquiera nos damos cuenta. Y nos ponemos a decir, ¿qué tú quieres que yo haga? Si mira lo que hizo, pues imagínate tú que se me subieron los humos. ¿No? Todos hacemos eso, me incluyo, ¿no? Y hay que estar alerta porque lo correcto sería asumir que nuestras decisiones, nosotros no podemos determinar con nuestra voluntad las cosas que nos pasan. No es posible eso. El mundo no está bajo nuestro control.
Nosotros no controlamos los eventos que suceden en nuestra existencia. Lo único que podemos controlar son las respuestas que nosotros damos frente a esos eventos. Es en eso lo único que tenemos la capacidad de ser absolutamente libres. En la respuesta que damos. Eso sí lo controlamos. Y aún hay personas que se quitan ese grado de libertad y dicen, pues yo lo hice pues porque no me quedó más remedio. Pues yo lo hice porque este señor me hizo eso y pues ni modos, yo no me dejo. O sea, te arrebatas la libertad y te conviertes en una marioneta que actúa según actúen las circunstancias. Es una dejación de la libertad humana cada vez que nosotros actuamos, diría Sartre, de mala fe. Porque te repito, para Sartre, de mala fe es actuar sin asumir nuestra responsabilidad. Quizás ahora ya te das cuenta, mi querido Tapén, de lo que dije cuando dije el hombre está condenado a la libertad. O sea, el hombre no está condenado o no puede determinar las circunstancias de su existencia. Pero después de ser un hombre maduro, después de los 18 años, el hombre decide. Y Sartre daba varias definiciones de ser humano, que te las quiero explicar para ir cerrando. Sartre decía, el hombre es un proyecto. Fíjate, el hombre es un proyecto. Eso significa que nunca somos seres acabados, que siempre nos estamos construyendo. Somos dueños de nuestras decisiones. La persona que se ha comportado con cobardía, se comportará con cobardía hasta el día que lo decida. Un día decide actuar valientemente y ya se definió como una persona valiente. Lo que nos define son nuestras decisiones. La cobardía no es algo que se tiene de una vez y para siempre. La cobardía es algo que emana de nuestras propias decisiones. La bondad no es una cosa que se tiene de una vez y para siempre. La bondad se define a través de nuestras acciones. Por tanto, usted pudo haber sido egoísta hasta el momento que decide que no más. Y sus acciones lo definen ya. Y puedes decir, hoy me levanté como una persona amable y bondadosa y listo. Empiezas a ser una persona amable y bondadosa por tu decisión. Y una mujer que soporta violencia puede decir, mañana o hoy me levanto sin violencia, ni uno más. Me voy, me alejo, me retiro. Yo no voy a ser más una persona violentada. Eso es una decisión personal. Por supuesto, pasa porque la decisión es tuya y tienes que asumir las consecuencias. Si eres una persona que vive del salario de otra y esa persona te golpea y decides alejarte, vas a tener que ponerte a trabajar para poder mantenerte. No es sencillo. Pero lo que tiene que quedar claro es que si a mí me violentan y yo decido tolerar esa violencia, eso es mi decisión. No es decisión de otro. Si yo soy un maestro que no sabe cómo hacer un proyecto, esa es mi decisión, no es un problema del Estado. Porque yo puedo tomar un libro, yo puedo estudiar, yo puedo preparar. O yo puedo decir, es que yo no sé porque el Estado no me preparó. Eso es actuar de mala fe. Eso es arrebatarme la libertad. Asumirme cosificadamente a mí mismo. Pues bueno, importantes conclusiones que nos comenta el doctor Miguel Erasmo y sobre todo algo que queda bastante claro. Para poder estar en el nivel de tomar una decisión, tiene que estar mediada por la educación. Porque la educación, entre otras dimensiones que también nos fortalece, es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Yo creo que es un poco mágico el plantear lo que a veces nos recomiendan. Toma la decisión de hacerte bueno y ya lo vas a hacer a partir de ahora. No, para eso tendrías que estar preparado y para eso justamente te prepara la educación. Así que nos queda más que claro que los valores los vamos a educar desde los propios valores, no como una meta. No te voy a educar para que tú vivas en valores, sino tenemos que vivir dentro de los valores. ¿Cómo vamos a ser niños limpios? Pues viviendo con ellos en la limpieza. ¿Cómo vamos a ser niños que puedan moderar sus actitudes? Pues viviendo en el equilibrio. La educación es un proceso mediado. El profesor
El padre de familia en esta actividad pedagógica que estamos sugiriendo tiene que ser justamente un mediador, tiene que estar modelando un estilo de vida, y qué mejor de lo que hoy nos platicó el doctor, que tiene que estar modelada y determinada por los valores humanos. Vamos a cerrar hoy con este programa, con este tema, para abrir un espacio en el que vamos a comentar con ustedes que para profundizar esta temática en el próximo 19, 20 y 21 de enero, ya del año 2023, el Movimiento Autónomo de Educación Emancipatoria Comunal realizará un congreso internacional, donde reunirá a grandes figuras de la pedagogía, de temas que tienen que ver justamente con los valores, con la libertad, con su ejercicio en la vida social. Estará presente Fray Beto, teólogo de la liberación, que ha venido generando un movimiento muy importante en nuestra América, que ha permitido que haya una corriente de opinión favorable hacia la libertad, hacia la democracia, desde algunas posturas religiosas. Los invitamos para que estén con nosotros, participen en estos eventos y puedan de viva voz de los autores conocer estas posturas desde estas interpretaciones. Estará también Mariela Castro, una especialista, doctora cubana, que nos vendrá a hablar sobre feminismo, sobre equidad de género y todos estos movimientos sociales que han generado mucha actualidad. Estará también el propio doctor Miguel Erasmo Saldívar hablando sobre la pedagogía crítica al lado del doctor Marcel Arbea Damián. Así que todos están invitados al segundo Congreso Internacional que organiza el Movimiento Autónomo de Educación Emancipatoria Comunal, hoy en coordinación con la Cooperativa de Educadores y Educadoras Populares de la República de Argentina. Los esperamos entonces para el día 19, 20 y 21 de enero del 2022 para que asistan y nos acompañen en este magno evento. Con esto les decimos hasta la próxima semana y no se olviden que aquí estamos comprometidos con hacer esta extensión educativa del Centro de Estudios de El MAEC. Hasta la próxima. Ya jamás volverá.